Exactamente hoy a las 5:30 de la mañana, hora de aquí, de Santiago, comenzó la primera reunión de cardenales en el Vaticano para definir la fecha del inicio del cónclave que va a elegir al sucesor de Benedicto XVI. Claro, resulta que durante estas reuniones que van a mantener los electores se analizará el estado de la Iglesia y sus desafíos para el futuro. Queremos conversar sobre este tema y nos acompaña la profesora de Derecho Canónico de la Universidad Católica, Ana María Celis, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por el interés en este tema. Todo el mundo está interesado en lo que está pasando en el Vaticano, está muy interesante, sin duda. Ana María, la primera duda que surge es que el objetivo del cónclave, más allá de las directrices y el estado de la Iglesia, es elegir un nuevo Papa. Hay una inspiración del Espíritu Santo, así lo dice la Iglesia Católica, pero lo cierto es que la Iglesia Católica también cree en el libre albedrío, de manera que la decisión que tomen estos cardenales es importante, tienen que decidir en conciencia. Esa conciencia requiere, pareciera, estar informada. Para elegir bien uno tiene que estar informado. ¿Por qué entonces ocultar este informe cardenalicio, ocultar por parte del Papa emérito Benedicto XVI este informe y decidir solo entregárselo a su sucesor, como si fuera el cuarto secreto de Fátima, por así decirlo, con ese nivel de secretismo, cuando pareciera a todas luces que si queremos elegir con nuestro libre albedrío en conciencia a un sucesor de Pedro, tenemos que hacerlo informados? ¿Por qué entonces no dejarnos leer ese informe? No digo a nosotros, a los cardenales. A ver, yo creo que más allá del contenido del informe, en el fondo se refiere a una situación que es más o menos de público conocimiento. Quizá lo que es más de reserva, hablaría yo, más que secretismo, lo que es más de reserva y que es más confidencial sería justamente las personas a las que entrevistaron, qué nivel de confianza se dio, y un poco en respeto también a las personas que participaron de ese informe, en el que se protege de alguna manera eso. No me parece que sea un elemento en el fondo que vaya a determinar el cambio de votación de los cardenales. Y ahí hay un aspecto que es muy interesante. Efectivamente, el cónclave tiene por objetivo elegir al sucesor. Por lo tanto, cuando entran a cónclave, entran ya más o menos decididos. Entonces, esta semana o los días que nos den antes del cónclave, ¿qué es lo que van a hacer los cardenales? Más allá de despachar asuntos que sean inaplazables o de como toda la parte operativa, organizacional, digamos, de que la Capilla Sixtina esté lista y por lo tanto se eliminan las visitas, que la Casa de Santa Marta donde van a alojarse haga el sorteo para ver en qué piezas van a estar alojando. Todas esas cosas, más allá de eso, en el fondo tienen por lo menos la obligación de escuchar a personas elegidas por ellos que les digan estos son los desafíos de la Iglesia. Uno lo tienen que escuchar antes y otro lo tienen que escuchar durante el cónclave, el primer día del cónclave. Y en estos días también hablan entre ellos, ¿eh? O sea, yo los escuchaba antes cuando decían puede que se dé la dupla de un extranjero con un italiano como secretario de Estado. Esta fórmula del ticket. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Que eso es lo que ha pasado las últimas 2 veces. O sea, de verdad. Y en esto, fíjate que la única como cosa que uno dice que cambia tanto cuando se renuncia y no cuando muere, es que en este minuto estamos, o pareciera que estamos súper concentrados en el proceso de elección y no estamos de alguna manera aprovechando todo el legado de Benedicto XVI. O sea, cuando hay muerte hay obligación de 9 días de duelo y por lo tanto de alguna manera uno se concentra en este fue el legado. Bueno, es súper interesante ver los últimos días de pontificado de Benedicto XVI como para que uno capte ya los signos que dio a los cardenales electores, a quien además ya prometió obediencia. Pero el hecho es que también la renuncia es un signo de algún sentido. O para algunos ha sido marcado como un signo, y también esta renuncia hecha en medio de la encíclica, en medio del año de la fe, y eso también probablemente ha marcado también el debate sobre quién lo va a suceder y sobre el interés que hemos tenido en el proceso y no tanto en el legado, en este momento al menos. Excelente punto, porque efectivamente creo que el hecho de la renuncia es un hito demasiado importante dentro del pontificado de Benedicto XVI y es quizás, aparte de lo que a mí más me conmovió, digamos, que es el hecho de una libertad interior impresionante y que da pautas para cómo uno tendría que decidir en la vida en base a la propia conciencia y reordenar las cosas en acá estamos para seguir a Cristo y no para un asunto como de cuoteos o de cosas así. Aparte de eso, fue un gesto de autoridad muy grande, porque en el fondo, a través de este gesto caen todas las cabezas de todos los organismos de la Curia Romana. El próximo Papa va a tener la libertad para confirmarlo, que probablemente lo haga al inicio, y después para elegir y para tener un nuevo equipo. Y en eso también es un acto audaz fuerte, ¿eh? Atribuido además a que se suponía que era súper conservador. O sea, esas sorpresas en el fondo, al final, yo creo que hay que abrirse a ellas, más que tratar de
como subsumir a la Iglesia dentro de los estilos de política habituales de gobierno. De hecho, todos los últimos discursos de Benedicto XVI han insistido en el hecho de, sí, es un organismo de la Iglesia, pero es un cuerpo vivo. Y por lo tanto, se lo dijo al clero de Roma también, muchos vieron el concilio como una lucha de poderes. La verdad es que estábamos definiendo otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces por eso es súper entretenido el poder dialogar en relación a estas cosas, porque hay otra perspectiva desde el pueblo creyente que va más allá de Batilix, de renuncias de otros cardenales o de la no presencia de otros cardenales. ¿Me entiendes? O sea, hay aspectos mucho más profundos quizás que pasan desapercibidos ante eventualidades efectivamente políticas. Pero a veces cuesta enfocarse en los asuntos profundos cuando, por ejemplo, ocurre lo que ocurrió este fin de semana, en que se quemó la fotografía, un alto sacerdote quemó una fotografía del Papa emérito, ni más ni menos, porque diciendo que esto no es un Papa, esto no corresponde, la gente, un pastor no deja su rebaño, no se renuncia, esto es una indecencia, y quemó en público una foto. Me sorprendió cualquier cantidad de la noticia. Si tú te fijas también en la última audiencia que tuvo el Papa el miércoles pasado, él dijo, haciendo alusión justamente a algunos que habían dicho está abandonando la cruz. Me quedo en la cruz. Él dijo, no solo, dio una clase de teología en eso, porque dijo, me quedo ante Cristo crucificado. Es Cristo el crucificado. Nosotros podemos tener montones de dolores y ante Cristo crucificado nos instalamos o tratamos de asumir ese dolor. Pero es, o sea, yo vivo de otra manera ante Cristo crucificado. Y en el fondo, de verdad, es un acto de libertad muy fuerte, y me sorprendió ese acto que mencionas porque hasta el momento yo había visto signos de respaldo fuertes. O sea, fue algo que conmovió al mundo católico principalmente, pero yo creo que también externamente, y fundamentalmente como un signo de libertad interior. A ti te llama la última, a ti te llama la atención como este acto, y en el fondo un acto como de desacato, podríamos decir, si lo trajéramos al derecho común en algún sentido, una falta de respeto sin duda a la jerarquía. Estamos hablando de un Papa emérito después de todo. ¿Qué pasa con la autoridad de la Iglesia Católica? Una institución de este tamaño y magnitud tiene que tener escalafones, y de hecho los tiene que tener ciertas lógicas de autoridad. ¿Qué pasa con eso cuando vemos un acto como el que estamos describiendo, o por ejemplo con lo que ha pasado en Chile con las declaraciones de Hamilton a Errázuriz? Vimos que Tupper dijo, las rechazó, pero también dijo que la Iglesia debió haber tenido actos más efectivos, pero no se ha castigado esa omisión o esa falta de actos más efectivos que se espera de un superior jerárquico. ¿Cómo están funcionando las lógicas de autoridad verticales dentro de una organización que está organizada de modo piramidal? Ya, ¿sabes lo que pasa? Que ahí de nuevo hay una originalidad dentro de esta comunión jerárquica. O sea, estamos unidos en una sola cabeza, en una misma fe, en unos mismos sacramentos, pero en una sola cabeza, que es el principio de unidad en torno al Papa, y por eso es tan importante. Pero también el derecho canónico es obligatorio en conciencia, y por lo tanto se seleccionan algunos ilícitos que son sancionados como delitos, pero la mayor parte no. La mayor parte es una invitación a vivamos de acuerdo a esto y tratemos de cumplir con esto. Eso por un lado. Y entonces a este sacerdote hay una norma genérica que dice que cualquier otra situación que cause escándalo debe ser sancionada con pena justa. Si lo considera el obispo de él, lo sancionará con pena justa, pero no cometió un delito directamente. Y en relación a los dichos del padre Tupper, se entienden totalmente a la lógica de lo que el mismo Benedicto XVI dijo en la Carta a los Católicos de Irlanda, en que en una parte que quizás tendríamos que recordar más a menudo, les dice, han sufrido tanto las víctimas, dirigiéndose a las víctimas, han sufrido tanto, lo lamento profundamente, nada va a poder de alguna manera reparar el daño cometido. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia va a ir hacia la prevención. ¿Me entiendes? También ahí hay una mirada de esperanza en que, por un lado, hay que romper el silencio y, por lo tanto, castigar a quienes son responsables, pero por otro lado también hay que dar pasos efectivos hacia la prevención. Perdona. Sí, no, Ana María, lo que pasa es que me quedo dando vuelta a esto que dijo delante respecto a que habían cosas que quizás habían quedado más en silencio o más desapercibidas. Llevamos 600, 700 años donde se eligió un papa, el papa está en su cargo, fallece, 9 días de luto, después un cónclave, se elige, y así una rutina durante 600, 700 años, y esto se rompe. Se pueden percibir ciertos vacíos, a lo mejor desde el punto de vista del derecho canónico, del funcionamiento de la Iglesia, que uno dice, a raíz de este hecho, vamos a tener que abordarlo porque al parecer no teníamos todo contemplado. Muy buen punto. Cuando paso en clases la renuncia al Papa,
la primera pregunta de los alumnos es ¿cómo puede renunciar? O sea, ya sorpresa. Segundo, fíjate que los requisitos son poquísimos. Si tú ves la regulación del cónclave, es hasta cómo tienen que ser las papeletas y cómo... Ya, la regulación de la renuncia del Papa es, no tiene que ser aceptada por nadie, libre y manifestada formalmente, la nada misma. Algunos han visto en eso que habría un cambio, justamente por las expectativas de vida, tendría que haber un cambio y decir los papas son papas no solo hasta la muerte o la renuncia, sino que el hasta la muerte lo cambiamos y deja de ser el único encargo perpetuo que existe a nivel universal. A mí me pareció que el ejercicio que hizo este papa fue el mejor, porque en el fondo es ponderación de él, y entonces podemos tener un papa que sigue hasta el final como Juan Pablo II y otro papa que decide renunciar como Benedicto XVI, y las dos cosas pueden ser, ¿me entiendes? O sea, porque justamente ese es el ejercicio de la conciencia, es justamente una evaluación personal, no legal, es personal respecto a cuáles son las circunstancias temporales, pero fundamentalmente personales y ante Dios, de qué es lo que te lleva a tomar alguna decisión. Eso no quiere decir, por ejemplo, como los jesuitas, que también cambiaron su norma en los 90, ellos también tenían el superior jesuita hasta la muerte y lo cambiaron hasta la vitalidad lo acompañe, y ellos sí tienen alguna cosa que tiene que ser, en el fondo, aceptada por un grupo. En el Papa nunca podría hacer eso. Yo creo que de esta manera se ejerció evitando grupos de presión, se anticipó la movida, y esta sensación de vacío que puede haber más que normativo, en este minuto, por lo menos la información que yo tengo de Roma, es que es un vacío afectivo. O sea, está el Papa emérito ahora y nosotros estamos puestos en esto. Sin duda es un punto de inflexión, yo eso no quisiera desconocerlo. Y los puntos de inflexión, uno de repente tiene como la aprehensión de para dónde van a ir. A mí me parece que de verdad hay que dedicar a todo lo que ha dicho el Papa emérito ahora, desde el 11 de febrero hasta el 28 de febrero, para saber por lo menos cuál es el legado y dónde piensa él que tendría que ir, porque ese es un buen testamento, o sea, esa es una buena posta de entrega como para uno captar. Estos desafíos van a tener que ser siempre poniendo al centro a Cristo, de quien es la Iglesia, y por lo tanto tenemos que dejarnos un poco de mezquindades que también existen en cualquier grupo humano. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Que estés bien. Que te...